me hace el favor de recordarme eso? Solo lo leímos. Ah, ok. ¿No hubo análisis del mismo? Mm, Eso es lo importante. Vean, pues, entre más traten de resolverlo ustedes por su cuenta, más dudas les van a surgir. Y esas dudas, conforme las vayamos viendo el día de hoy, yo les apuesto que con ese problemita que ustedes ven, más los otros 20 casos especiales que traemos por ahí, ustedes van a quedar más que satisfechos en cuanto a casos especiales. Tanto así que no van a tener duda alguna, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Continuemos entonces. Con ustedes nos habíamos quedado en el problema número 2, el cual dice así. Un chef obtuvo un préstamo hace 9 años para poder iniciar su restaurante en el Banco La Exactitud, el que se comprometió a amortizar mediante o en 18 cuotas niveladas de 20,000 quetzales cada una al inicio de cada semestre. Durante las primeras 12 cuotas, reconoció al banco el 13% anual de interés capitalizable cada 4 meses y por las restantes 6 o por las 6 restantes, el 14% anual de interés con capitalización cada 3 meses. ¿Cuál fue el valor del préstamo recibido? Muy bien. A ver, Ángeles, cuénteme, ¿qué fue lo que usted interpretó en este problema y qué estaría buscando? Una anualidad vencida. En función del valor actual, dice. Excelente, ahí estamos. ¿Qué más? Con un factor de amortización, es decir, un factor de anticipación, quizás. ¿Sí? Ok. Pero ¿qué resolvería ahí? Ahí quedamos en que solamente eso es lo que nos está pidiendo, pero cuénteme, ¿qué haría usted? ¿Cómo lo plantearía? ¿Solamente es un problema? Perdón, ¿solo es una operación, dos operaciones, tres operaciones, cuatro, cinco, seis? ¿Cuántas son? En la primera parte. Y por último, una sumatoria. Veamos, ¿estarán de acuerdo, jóvenes? Veamos, Damaris, ¿qué dice usted? ¿Hasta cuándo la conocí? Mucho gusto. Creo que no se ha dado cuenta. Conectó la cámara, pero no tiene el audio. No, tampoco. Bueno, veamos por ahí. ¿Quién más, jóvenes? ¿Quién más? Cuéntenos. Yo digo que es anticipado, Lick. Es anticipada, ¿verdad? Sí. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque dice que las cuotas serán, o en este caso las amortizaciones serán niveladas al inicio de cada semestre. Totalmente de acuerdo en que son anticipadas. Pero ¿qué más? Yo lo que necesito es que ustedes me digan, mire, Lick, se va a hacer una, dos o tres operaciones. En la primera deberíamos de determinar esto, en la segunda esto y en la tercera esto. O en la primera esto, en la segunda esto. O si son más de tres, pues ustedes ya me dirán, ¿verdad? Eso es lo que yo necesito escuchar. Ver si ustedes ya plantearon de alguna manera o graficaron en su cuadernito para más o menos interpretar qué es lo que necesitan. Yo Ah, diría ok, que no hay problema, Damaris, no tenga pena. Mucho gusto a su hermana, por ahí la vimos. yo Sí, digo que es una renta en función del valor actual, ok, em, con cambio, sí, con cambio de tasa en el plazo. De primero lo que haría es la fórmula de renta en valor actual, aplicándole el factor de anticipación. Y la otra, lo que le aplicamos para el cambio de tasa, que es el mismo de anticipación, sí, de anticipación, creo que si no estoy mal, ok, solo que con los otros datos de la otra tasa. ok. Veamos, alguien más, alguien más.
¿Quién más, jóvenes? Participen, por favor, no tengan miedo, no tengan miedo. Créanme que si ustedes se equivocan ahorita, al ver su corrección, automáticamente ustedes quedan totalmente tranquilos para los próximos problemas de casos especiales. Eso es lo que yo necesito, que ustedes empiecen a interpretar de una manera más fácil cada problema que se nos venga de aquí en adelante. Veamos. Cuéntenme. Adelante. Buenas noches. ¿Qué tal, Edwin? Buenas noches. Disculpe, ¿Cómo le fue en su parcial? Cuénteme, bien, para bueno, empezar. saqué 18 de 30, más de lo que esperaba. Excelente. No, pues eso Sí, está bien. yo, Vean que yo únicamente tenía la duda si usted iba a resolver cuestiones de zona o estamos puramente bien ejercicios o vamos a tocar el tema después. lo vamos a tocar un poquito antes de concluir el día de hoy, Ah, bueno, de acuerdo. para poder abarcar la mayoría de compañeros que quieran entrar, ¿verdad? Recuérdense que Es, ahorita están entrando un poquito menos, pero sí, es para que yo no tuve volver una a repetir lo situación, mismo. sí, de que tuve muy bajas notas en el primer parcial y no llego a mínima y sí, no me aparecen laboratorios, entonces yo quería ver que podíamos resolver algo Totalmente de ahí. acuerdo. Créame que Ajá. se hizo, como les puse ahí en el chat, ¿verdad? Se hizo o se trató de apoyar lo más que se pudo. Y por Ajá. ende hemos dejado pendiente lo del laboratorio. Si usted ya hizo cuentas con sus laboratorios, pues por ahí me podría decir si realmente llega o no llega a zona, ¿verdad? Pues, bueno, los laboratorios no han subido la nota aún. Aún no. Créanme que esa nota está pendiente. Por eso les decía, jóvenes, se hizo lo humanamente posible para que ustedes vieran ahorita su segunda nota de examen parcial, ¿sí? Es decir, su segundo examen parcial. No hemos subido la nota de laboratorios porque por ahí pues estará todavía un último empujón, ¿verdad? Uno Gracias. adicional de Sí, que ya viene se que yo tuve merecen. problemas en el primer grupo, la verdad, no me salieron unas operaciones que me asignaron y pues de ahí el grupo se dispersó y pues me quedé yo solo, entonces quería tratar con ustedes, pero entonces quedó aquí pendiente en la clase. Sí, claro que sí, aquí lo vamos a tratar porque no es el único que tiene por ahí el pequeño inconveniente. Créanme que Gracias. se hicieron las matemáticas de ahí para que ustedes puedan todavía, de alguna manera, sobrellevar el curso de la mejor manera Claro. y que todavía tengan la oportunidad de salir victoriosos, ¿verdad? Sí, gracias. De hecho, yo todavía tengo esperanza en con el examen final. No estoy atendiendo a escuela, pero sí quiero resolver lo de los, lo del, Sí, lo de los laboratorios. Ajá, gracias. Sí. muy bien, a la orden. Excelente. Muy bien, alguien más, cuéntenme, ¿quién más me propone acá, jóvenes, qué vamos a realizarles? Solo para anticipar, lo que comentaba Caroline tiene una parte de razón, pero está equivocada en cuanto al factor. Ahí es donde yo necesito que ustedes hagan un poquitito de recordatorio en qué momento se aplica cada uno de ellos. Adelante, Dalia. Es que estuve analizando el caso, pero Bien. quiero confirmar. Entonces estaríamos buscando el valor actual de una anualidad anticipada y por lo que yo entiendo tendríamos que, si me baso en el ejemplo anterior, obviamente Bien. las fórmulas no van a ser lo mismo, pero similares, solo que en este caso va a ser un valor actual. Entonces, Ok. también podríamos hacer dos procedimientos. Primero buscando el primer valor actual y utilizaría también la otra fórmula del principal de 1 más j dividido m elevado a menos m por n. Y ahí sería la información de los 3 años, porque primero son 12 pagos, entonces serían los primeros 6 años y los últimos 6 pagos, que serían 3 años. Y como es anticipada, entonces estaría utilizando también la fórmula de anticipación. Ahora lo que sí estoy confundida, si es que así fuera, estoy confundida de en qué momento voy a utilizar esa parte de la fórmula de la anticipación, si es antes de multiplicarlo por el principal o después. De hecho, es un factor de descuento. Recuerden que cuando hablamos valor actual, es factor de descuento el que se le debe de agregar. Y el factor de anticipación, eso depende mucho de la modalidad del pago que estemos realizando
en esas amortizaciones. Si las amortizaciones son al inicio, es decir, al principio de cada periodo de tiempo, se considera una anualidad con pagos anticipados. Lleva el factor de anticipación. Ahora bien, si además de eso vemos que debemos de aplicar un factor de descuento, eso es lo que yo necesito que ustedes me puedan confirmar de qué manera. Pero para no ir tan lejos, quiero hacer algo acá sencillo. Vean pues, jóvenes. Remembranza y recordatorio. Cuando nosotros buscamos un monto, voy a colocar acá la línea. Un monto, ¿hacia dónde nos movemos? ¿Hacia adelante o hacia atrás? En la lógica de los cálculos que hemos estado viendo. Hacia adelante. Adelante, Hacia adelante, ¿verdad? Es decir, todo lo que yo busco es hacia adelante. Siempre que yo busco un monto, es hacia adelante. Ok. Si este monto que ustedes ven acá, yo lo debo llegar a esta línea de acá, ¿qué debo de hacer? Si tengo dos anualidades, una que inicia y termina acá, y otra que termina e inicia aquí. Es decir, aquí donde termina la anterior, yo agregué esta parte. ¿Qué debo de hacer en esta sección que ustedes ven acá? En esa sección que ustedes ven en morado. ¿Qué debo de hacer en esa sección en morado? Cuando buscamos un monto. Todo lo debemos llevar a una misma fecha final. Es decir, aquí voy a buscar un monto y aquí voy a buscar el monto 2. Este va a ser mi monto 2, este va a ser mi monto 1. Vamos a suponer que esta anualidad tiene 4 años y esta también va a tener 4 años. Total acumulativo son 8 años. ¿Qué nombre o qué operación lleva esta marca en color morado? Factor de acumulación. Factor de acumulación o en su defecto vamos a calcular nuevamente un monto a interés compuesto. Cualquiera de las dos aplicaciones les va a dar exactamente el mismo valor. Vean cómo lo dejo acá. Eso es cuando buscamos un monto. Muy bien. Pregunta del millón. Jóvenes, por favor, ¿en qué posición nos movemos cuando estamos consultando búsqueda de un valor actual? Hacia atrás, ¿verdad? Vean, vamos a suponer que yo necesito llegar acá. De igual manera, solo que aquí voy a tener 10 años. Una primera anualidad, todo tiene un inicio cero, ¿vean? Ese es el inicio cero de acá. Y de esta operación, el inicio cero es acá, porque estamos viendo hacia futuro. Si mi primera anualidad fue por 5 años, vamos a poner, bueno, dejémosla por 4. 4 años. Y la segunda anualidad me duró a mí 6 años. ¿Sí? Pero vean, la relación que estamos tratando de ver acá es que se corre hacia atrás. ¿Ve? En el tiempo, cuando buscamos un valor actual, se corre hacia atrás. Es decir, aquí obtenemos el valor actual 1 y aquí abajo vamos a obtener nuestro valor actual número 2. Aquí. Nuevamente consulto. Jóvenes, ¿cómo hago llegar yo a la misma fecha inicial esta segunda parte, o es decir, esta segunda anualidad que se quedó después del cuarto año? Vean esta parte de acá. La parte en color morado, ¿qué es lo que ustedes buscarían acá? ¿Qué es lo que buscarían ustedes acá? Cuéntenme. ¿Qué aplicarían ustedes aquí? Exacto. Vean acá. Vamos a aplicar un factor, y lo voy a poner aquí, de descuento. O en su defecto, jóvenes, pueden aplicar principal a interés compuesto. Que esto aplican el de arriba o aplican el de abajo, les va a dar exactamente lo mismo. Y aquí no les puse nombre, pero se los voy a poner. Aquí sería factor de acumulación. Vamos a poner así,
para que lo copien en su cuaderno. No le tomen print screen, cópienlo en su cuaderno, por favor. O en su defecto, ¿verdad, jóvenes? Aquí volveríamos a buscar monto a interés compuesto, que es lo mismo. Lo que yo pretendo acá, jóvenes, es que ustedes visualicen cómo es el comportamiento cuando buscamos un valor actual, es decir, las flechas van hacia la izquierda, ¿ven? Hacia la izquierda. Y cuando buscamos un monto es hacia la derecha. Ahora viene lo interesante. De acuerdo a lo que ustedes están viendo, suponiendo que tenemos dos anualidades. Cuando buscamos monto, ¿en qué anualidad o operación lleva el factor de acumulación? ¿Qué anualidad sería esta? Es decir, aquí vamos a tener la operación A y la operación B. Es decir, anualidad A, anualidad B. ¿En cuál de las dos lleva el factor de acumulación? Es el A. ¿Cómo? Es el A. ¿Es en dónde, perdón? En la A. Exacto, vean. ¿Por qué? Porque es la primera operación. Esta solo llegó a 4 años y llegó hasta acá. Luego de aquí, yo aplico un factor de acumulación y esta es mi primera operación o el inciso A, como ustedes lo quieran ver. Y esta va a ser mi operación del inciso B. ¿Sí? Operación 1, operación 2. Por favor, recuerden lo siguiente, anótenlo. Cuando tenemos más de 2 operaciones, los factores de acumulación o en su defecto, cálculos de monto y interés compuesto, siempre se deberán de aplicar a la primera operación. Vean, porque necesito llegarla al mismo cumplimiento de los 8 años que decía este ejemplo como tal. Aquí yo obtengo mi primer monto y aquí obtengo mi segundo monto. ¿Se entiende eso, jóvenes? A la operación 1 es a la que se le aplica o el factor de acumulación o se le saca una segunda operación que sería A.1, como ustedes lo quieran hacer, con interés compuesto, monto de interés compuesto, ¿verdad? Si lo van a trabajar todo directo, fórmula de anualidad más factor de acumulación. Si no, lo trabajan como A, anualidad, A.1, monto de interés compuesto. Pero eso va en la primera anualidad o la primera operación. ¿Se entiende eso, jóvenes? Porque es aquí donde está en color morado. ¿Ven? ¿Sí se entiende? Jóvenes. Sí, Sin miedo. sí. Vale. Ahora quiero que pongan atención. Cuando buscamos valores actuales y vamos hacia atrás, en la observación que ustedes están viendo aquí en pantalla, ¿cuál de las dos operaciones se le aplica el factor de descuento? ¿A cuál de las dos? A la segunda liga. A la segunda. Eso es lo que necesito que ustedes interpreten rápido, ¿ven? La primera anualidad no puede llevar porque solamente me duró 4 años. Y es decir, del cuarto año yo regreso hacia atrás buscando un valor actual. Y luego de esos 4 años yo continué por 6 años más, estos 6 años más que llegaron hasta acá, y regreso en el tiempo por 6 años, pero eso solo me llegó hasta el final del cuarto año. Acá yo apliqué factor de descuento o en su defecto principal a interés compuesto. Nuevamente, este sería el inciso A. Aquí sería la operación B si lo trabajamos anualidad más el factor de descuento. Ese factor de descuento en la fórmula va al lado derecho. Eso no implica absolutamente nada. Y si ustedes deciden trabajarlo por realizar primero la anualidad y después el principal interés compuesto sería B.1. Yo lo que necesito es que ustedes hoy, de hoy en adelante, cualquier problema que vean, ustedes rápidamente puedan identificar. Son dos operaciones en cálculos de monto. En la primera lleva dicho factor o el cálculo de esos intereses
porque de acá ya no se siguieron haciendo más pagos o más depósitos. Cambió la tasa, por ejemplo, y entonces sigue haciendo los depósitos a otra tasa, pero este periodo de acá, todo lo que se traía acumulado, ahora viene a calcularse bajo los intereses que correspondan en el periodo del tiempo, como lo vimos el día anterior. Dicho esto, observado esto, y que lo voy a borrar ahora, necesito que por favor vuelvan a leer el problema y me digan qué vamos a hacer en ese problema, pero ya con certeza y seguridad, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Licenciado, buenas noches. Perdone, Buenas noches. yo acabo de entrar y la verdad no sé en Claro, qué van va. Entonces, no sé si al finalizar el problema podría volverlo a explicar para que los demás compañeros no pierdan en lo que estamos ahorita. Por claro favor. que sí. Por lo menos si le tomó captura a lo que vimos acá, a lo que estábamos, lo que estoy Sí, borrando. cabal ahí Sí, ok. me clic. Gracias. Ok. En la parte derecha es cuando nosotros buscamos lo que son cálculos del monto hacia el lado derecho. Y hacía el ejemplo estaba a 8 años, donde 4 años se aplicaba una anualidad y pasados esos 4 años seguíamos con otra anualidad. Quiere decir que en el lapso donde hubo el intercambio de la tasa, todo lo acumulado en la primera anualidad genera intereses hasta el final del periodo. Por eso en la parte morada que usted observó acá, que estaba aquí, a esa se refiere que se le aplica cualquiera de las dos opciones. O le aplica el factor de acumulación o hace una operación adicional con el resultado de la anualidad calculando un monto de interés compuesto para llegarlo a un monto como tal. Caso contrario, a la inversa, cuando usted regresa en el tiempo, la anualidad, la primera duró 4 años. Y estos 4 años usted los regresó para buscar el valor actual. Luego de eso cambió la tasa, es decir, acá, por 6 años más. Bueno, terminamos de hacer los pagos y vamos a regresar en el tiempo por 6 años. Tengo la anualidad a 6 años como tal, pero me falta regresarla hasta el año cero y ese año cero son por 4 años. Esa parte que usted regresa, que estaba también en morado en el lado izquierdo, se le aplica a cualquiera de las dos opciones. Factor de descuento o en su defecto, calcula un principal a interés compuesto. Y eso era lo que yo les pedía que por favor lo anotaran. Dicho eso, ahora sí, ¿quién me ayuda entonces? Vuelvo a leer el problema. No importa si nos tardamos todo el periodo en este problema, jóvenes, pero a mí me interesa que a ustedes les quede claro. ¿Sí? Claro, claro, claro como el agua. Porque estos problemas son 100% de examen. Muy bien. Ok. Es decir, se mueve en el tiempo, Ángeles. Digamos que cuando usted recibió el préstamo, le dice que usted lo pagó o lo va a pagar por amortizaciones. La primera parte, ¿cuánto le duró? Es decir, aquí ya hagamos 6, usted regresó en el tiempo y buscó un valor actual a ese 13%, capitalizarle 4 veces en el año. Luego de eso, dice que continúa haciendo pagos, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo más? Es decir, llegó hasta acá 3 años más. Esos 3 años los regresó acá, hasta aquí, pero resulta que usted necesita llegar todo a esta misma fecha, que es la fecha inicial, aquí. ¿Qué va? Así es, totalmente de acuerdo. Vean qué fácil está ahora ver esta situación. Por eso para mí siempre ha sido súper importante, jóvenes, que si no dominamos visualmente qué es lo que estamos tratando de hacer, no lo vamos a entender. Pero ¿por qué a veces tiende a confundirse cuando buscamos el valor actual? Les voy a explicar. Desafortunadamente nosotros lo vemos como que todo lo trazamos hacia adelante. Jóvenes, hagan de cuenta. ¿Cuánto tiempo duró la primera anualidad? Fue en el año cero y duró 6 años. Es decir, acá, ¿ven? Bueno, y después de esto hubo otra por 3 años. Muy bien, pero ahora yo quiero saber cuánto fue realmente lo que yo tenía hasta aquí de pagado. Es decir,
De aquí yo busco una anualidad hacia atrás por los 6 años y seguidamente hubo otra anualidad de 3 años que llegó hasta acá. Yo regreso en el tiempo por 3 años, pero me quedo corto en el tiempo. Me falta regresar aún 6 años más. Estos 6 años van con los datos de la primera anualidad. Si aquí es una tasa del 13%, el factor de descuento va con el 13% capitalizable cada 4 meses. O en su defecto, ya obtuvimos aquí un valor actual, lo convierten eso en un monto y le aplican principal a interés compuesto. Aplican el interés compuesto hacia atrás buscando un principal, que es lo mismo, ¿verdad? Este valor actual que ustedes van a obtener acá. Así de simple. ¿Se entendió ahora, jóvenes? Si alguien no lo entendió, no hay problema. Por favor, nos indica porque así vamos paso a paso. Correcto. Se suma valor actual 1 y valor actual 2 para conocer cuánto fue lo que realmente tenía de valor de contado o el valor del préstamo adquirido. En este caso es un préstamo, el valor del préstamo como tal. Ahora hagámoslo de una manera formal. Vean pues. Esta operación se resuelve de la siguiente manera, buscando valor actual a 9 años realmente así. Vean, hasta aquí me llegaron a mí los 9 años. En el tiempo yo voy a regresar al año 0. ¿Vean? En el tiempo yo recibí mi préstamo acá, pasé pagando una serie de cantidad de años, 6 años y luego 3 años más hasta llegar al 9. Ok, primera operación. Yo voy a buscar valor actual de una anualidad anticipada. Hasta acá donde dice valor actual de una anualidad anticipada. El resto, como les decía anteriormente, yo se los dejo como referencia. Pero vean, ¿por qué valor actual de una anualidad anticipada? Porque esta solamente me duró 6 años. Los 6 años llegamos hasta acá, ¿ven? Quiere decir que yo acá voy a regresar en el tiempo por 6 años buscando ese valor actual durante el cual yo pagué 20,000 quetzales al inicio de cada semestre, reconociéndole una tasa del 13% anual. Vean, 6 años, una tasa del 13% anual, capitalizable cada 4 meses, es decir, 3 veces en el año. Esto es lo que estuvo vigente durante los primeros 6 años. Esta tasa y esta capitalización. Muy bien. Segunda operación. Con eso yo obtengo mi primer valor actual. Segunda operación dice así. Vamos a usar ahora una anualidad anticipada con cambio de tasa en el plazo. O en su defecto, aplicaremos factor de descuento. ¿Sí? Uy, se me marcó aquí todo. Factor de descuento. Ahí se lo borro. Ok. Aquí viene lo bonito. Vean pues, jóvenes. Esta anualidad realmente me duró, que dice aquí, por los restantes, por los 6 restantes, es decir, equivalentes a 3 años. ¿Ve? 3 años para llegar al año 9, es decir, acá. Aquí donde ustedes ven y que termina la línea, llegamos a los 9 años. Yo regreso en el tiempo por 3 años de esa anualidad, aplicando 14% anual, capitalizable cada 3 meses. ¿Ve? N sub 2, que es mi segunda anualidad, me duró 3 años a una tasa del 14% y capitalizable cada 3 meses, es decir, 4 veces en el año. ¿Se entiende eso, jóvenes? ¿Hasta ahí? Sí, Excelente. Ok, entonces acá viene lo interesante, jóvenes. ¿Cómo hago yo para regresar esta segunda anualidad hasta este valor inicial? Porque yo necesito conocer cuánto me representa a mí en el futuro lo que yo pagué. Es decir, cuánto terminé pagando, pero si hubiese tenido el contado el día que yo adquirí el préstamo para poderlo pagar, cuánto fue lo que realmente a mí me dio el banco como valor del préstamo.
Correcto, ¿ve? Aplicaré. ¿Sí? Respetamos siempre, siempre, siempre lo que predomina en la línea del tiempo. En estos primeros 6 años, vamos a trabajar con N1, 6 años, a la tasa que estaba durante ese periodo de tiempo y la capitalización. Veamos, yo voy a aplicar factor de descuento acá en la línea roja y con esto yo ya llego aplicando prácticamente a 6 años ese factor de descuento a esa tasa de interés que es el 13%, capitalizarle 3 veces en el año. Vean, se respeta los valores que coinciden con la tasa y número de capitalizaciones de la anualidad 1. ¿Ven? Son las mismas. Totalmente. Así es. Y ya que me lo mencionó, para que ustedes lo vean, ahora que ya volvimos a ver este problema, solamente esa se las voy a liberar acá. Quiero que vean cómo quedó esa interpretación. Porque esa quedó así, ¿ven? Así nos quedó. Porque duraba los primeros 4 años y luego continuaba con 4 años más. Pero en la primera se dejó de hacer esos pagos de 15.200. Aquí solamente me generó lo acumulado, una serie de intereses. ¿Se dan cuenta? El sentido que en la primera lleva el factor de acumulación en este caso versus lo que estamos viendo ahorita, que sería en la segunda anualidad, la que lleva el factor de descuento. ¿Y qué hacemos? Sumatoria del valor actual 1 más sumatoria del valor actual 2. Así de simple. Nada del otro mundo, ¿verdad, jóvenes? Súper fácil, súper sencillo. ¿Se entiende ahora, jóvenes, cómo quedan las operaciones? Sí, ¿Sí? Seguridad y Sí, certeza, ya, ¿verdad, jóvenes? Adelante. perdone, Claro. ¿cómo determinó el factor de descuento? Busqué en el Ok. problema ¿Cómo? algo que dijera descuento, pero no encontré. Ok, ok, ok. Amner, ojo con esto. Cuando usted realiza una serie de pagos en el tiempo y se da cuenta que al final de los 9 años usted hizo dos tipos de pago. La anualidad, si se da cuenta, sigue siendo 20.000, porque esos 20.000 usted los está pagando de manera, ¿de qué manera estamos pagando aquí? Semestral, ¿ve? Quiere decir que aquí, cada 6 meses, pagó 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000. Continuó haciendo pagos de 20.000, 20.000, 20.000. Pero ¿qué sucedió? Que la tasa cambió entre una y otra. Ah, ok. Usted terminó de hacer sus pagos, pero entonces vamos a hacer una distribución proporcional, si lo quieren ver así, en donde predomina el tiempo de la tasa de interés, que en este caso la segunda anualidad duró solamente 3 años a esta tasa. Aplica anualidad por este periodo de tiempo y usted ya lo regresó hasta aquí. Muy bien, ahí terminó su anualidad. Y continúa haciendo la regresión del tiempo por la misma anualidad de 20.000, pero a una tasa diferente. Y ya lo hizo acá. ¿Cómo hago yo para regresar de este valor que tengo acá hasta el inicio? Aquí, sin necesidad de que me digan a mí, debe de aplicar un factor de descuento. Yo sé que debo de hacerlo llegar a un valor inicial. ¿Cómo hacemos llegar esto, Abner? Si yo le digo acá, usted tiene un monto de 50.000 quetzales, pero necesito conocer cuál era el valor inicial o valor de contado hace 6 años a una tasa del 13%, capitalizarle 3 veces en el año. Usted rápidamente viene y me dice, ah, bueno, yo lo busco como un principal a interés compuesto, con el valor que está acá. ¿Sí? Y aquí viene esto del factor de descuento. Vean con lo que vamos a ver acá. La fórmula de principal a interés compuesto dice así, principal es igual a ¿qué, jóvenes? A monto que multiplica entre paréntesis a la unidad más tasa nominal de interés dividido número de capitalizaciones con exponente
capitalizaciones por el tiempo. Por N es aquí, solamente N. No es MM, es N, ¿verdad? Voy a colocar bien para que no. Por N. Muy bien. Entonces, Amner, si usted va a aplicar esta fórmula con el valor que usted obtenga acá, automáticamente lo que está haciendo es que esto lo va a convertir en un monto al cual le va a poder aplicar la fórmula completa donde dice principal es igual a monto que multiplica el factor 1 más J, M, J dividido M, perdón, con exponente M por N. Ojo acá, que este es negativo, ¿verdad, jóvenes? Cuando buscamos valor actual es negativo. Y entonces sucede lo siguiente. Como ustedes ya dominan lo que es ese factor de descuento, que solamente es esta parte de acá, a la anualidad le agregamos este factor. Que vean, este factor es exactamente lo que usted va a calcular acá. No sé si ahí me doy a entender, Amner, de que todo valor lo debe hacer llegar a la misma fecha inicial para poder saber cuál fue ese valor de contado. Aquí hubo una serie de intereses que se siguieron pagando porque como cambió la tasa, no la siguió pagando al 14%, totalmente no, aquí fue más económica. Aquí se pagó al 13%. No sé si me doy a entender ahí. Sí, licenciado, lo que estoy viendo es que el factor de descuento iría en la anualidad anticipada número 1, ¿verdad? Porque vamos de adelante hacia atrás. Vuelvo a repetir. ¿Cuánto duró la primera anualidad? La anualidad 1 es esta, la del inciso A.